Me gustaría, yo sé que usted no es especialista, ¿no? en derecho internacional y, y me gustaría, sin embargo, por su trayectoria, porque usted conoce muy bien la política y los políticos en Nicaragua y porque su punto de vista siempre es centrado y lo hace algunas veces rozando la molestia por lo jurídico, porque se tiene que apegar a lo jurídico. El día de hoy hubo reunión en el Consejo Permanente de la OEA. Me gustaría, antes de tocar el tema nacional, que nos diera su punto de vista acerca de lo que ocurrió el día de hoy. Mucha gente esperaba realmente que esto ya hoy iba a ser la votación, se buscaban 24 votos y iba a ser la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, lo cual no fue así. Fue una resolución que a última hora cambió. No sé si tiene, por favor, ahí, Cris, la resolución. Cambió el último párrafo de la resolución cuando se pedía que hiciera tanto la Secretaría como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dos informes que lo presentaran. Ese fue el proyecto de resolución hasta el día de ayer. Hoy cambió. Hoy simplemente dice que van a seguir monitoreando el tema de las elecciones en Nicaragua. Por supuesto, condenan lo actuado por el régimen de Daniel Ortega contra los principales aspirantes a la presidencia, los últimos presos del MRS y los más de 110, 111 presos políticos que tiene el régimen durante pues más de un año, ¿no? Las resoluciones anteriores o la resolución anterior, especialmente la de cancilleres, donde se pedía que hiciera cambios Daniel Ortega para unas elecciones libres, transparentes, secretas, observadas, tanto en el tema de los magistrados como en las reformas electorales no ocurrieron. Eso fue todo. Pero queda en la retina del ojo que hoy hubo un cambio, una variación. 26 países votaron a favor de esta resolución y eso es importante si se quiere tomar en cuenta. No sé si al final lo que quería Luis Almagro o los que propusieron esta iniciativa o esta resolución era saber si realmente contaban con 23, 24 votos y la sorpresa es que alcanzaron 26. ¿Sus puntos de vista, doctor? Bueno, yo creo que en términos generales es muy positivo, Santiago, lo que ocurrió hoy en el seno del Consejo Permanente de la OEA, porque así como había algunas expectativas, como la que usted señala, de aplicación de los artículos, digamos, más eh, sancionatorios, el 21 en particular, de la Carta Democrática Interamericana, lo cierto es que algunos expertos también habían señalado, y no le corresponde al Consejo Permanente, sino a la Asamblea General, la aplicación de este artículo. Es decir, que tal vez en algunos casos había expectativas poco fundamentadas en ese sentido. Yo destacaría aquí más bien lo que usted recién señala de los 26 votos. Nunca se habían obtenido más de 20, en alguna ocasión 21 votos, si no recuerdo mal, pero en todo caso de 20 en el apoyo a resoluciones en la línea de exigir las medidas legislativas, las políticas gubernativas que permitan al pueblo nicaragüense salir de esta crisis de manera pacífica electoral, condenando, por supuesto, de manera enérgica, como también se hace ahora, el ímpetu represivo y las violaciones a los derechos humanos. Yo, sinceramente, creo que estos son procesos que se dan y que yo lo veo avanzando. Veo que de todas maneras debe vincularse con lo que a mí me parece es una de las iniciativas, si no la única, digo una de las iniciativas por si se me queda en el tintero alguna otra, Santiago, pero lo que conocimos muy general en base a las declaraciones del canciller de Argentina, don Felipe Solá, y luego comentadas por el secretario de Estado norteamericano, el señor Blinken, y que luego se han ido sumando otros países. Yo creo que eso es francamente auspicioso y por tanto quiero o comprendo esta resolución como un margen
para este tipo de iniciativas, que creo que es lo más importante. Yo francamente creo que un segundo dato que yo señalaría es que yo soy más tendiente a favorecer las sanciones en el marco de los ordenamientos jurídicos del derecho internacional. Las sanciones unilaterales realmente son pues, bastante discutibles, por decirlo menos. No me parece a mí que este tipo de sanciones, por mucho que a algunos sectores, a la amplia mayoría de los pueblos que se ven sometidos a regímenes autoritarios, se sienten una moralización y sienten un alivio cuando ven sanciones de este tipo, pues lo cierto es que desde el punto de vista jurídico a mí me parecen bastante discutibles. En cambio, no así lo que deriva, repito, de ordenamiento jurídico, en lo cual es suscriptor el propio Estado de Nicaragua. Ciertamente, en términos políticos, el gobierno nicaragüense podrá aducir que se trata de injerencismo y de sesiones violatorias, pero no es cierto. La verdad es que Nicaragua, repito, es suscriptor de la Carta de WA, es miembro pleno, ejerce todos los derechos, contrae todas las obligaciones, y es en este marco jurídico que se está caminando en el proceso que estamos describiendo. Esto y la Organización de Naciones Unidas son las plataformas o los espacios institucionales que ofrecen un mecanismo, pues, eventualmente sancionatorio, desde mi punto de vista legítimo, Santiago. Por lo tanto, Ahora, yo repito, creo que esto fue un día importante que da un margen de maniobra todavía frente a estos días que hemos visto tremendamente represivos por parte del gobierno, que tiene a muchos de los principales líderes políticos y precandidatos pues detenidos. No me quiero meter mucho a eso porque usted me dijo que lo íbamos a comentar brevemente, pero aún en este contexto yo sigo creyendo que es muy importante darle una oportunidad a la negociación, al diálogo, para de verdad acometer la transición democrática. claro, tal vez usted cuando mencionó Argentina, que se había puesto de acuerdo, al menos hubo una comunicación y lo publicó el mismo secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos con el canciller Solá de la Argentina, también se metió el juego México. ¿Será por eso que el día de hoy hubo abstención de parte de Argentina y de parte de México, además de Honduras, Belice y Dominica? Pero vamos a esos dos países que por lo menos están hablando de una salida con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Podría ser que por eso se abstuvieron, para no verse comprometidos con decir votaste en contra o me fallaste, para llegar a un mejor arreglo y entendimiento con el régimen de Daniel Ortega. ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí, precisamente por eso digo que es un elemento muy importante. Yo lo quiero ver positivamente y creo que es razonable verlo de manera positiva. Eh, tampoco hay que batir palmas de manera anticipada, por supuesto, pero que países como México y Argentina, tan importantes, no solo desde el punto de vista geopolítico, regionalmente hablando, sino también desde las afinidades que puedan tener o que de hecho tienen con el gobierno de los senadores Ortega Murillo, a mí me parece de la mayor importancia que estos países se hayan abstenido y que sean algunos de los que están impulsando la iniciativa, que no conocemos, por supuesto, en detalle, pero que es una realidad porque ha sido comentada por altos personeros de diversos países que gozan de toda la credibilidad y el prestigio internacional. Ahora, Y esto que se ha el hecho de visto, que solo tres partidos, solo tres estados hayan votado en contra, pues ya sabemos, Nicaragua, por supuesto, sí. Bolivia y Vicente, pues yo sí creo, Santiago, en definitiva, que es una buena noticia para el país, en contraste con todas estas semanas de mucho dolor y mucha angustia que hemos sufrido. Y a eso iba a continuación, porque sé que el tiempo nos come. Realmente lo que se ha visto, y leí el Twitter que subió el señor Vivanco de Human Rights Watch, donde decía, esto no se ha visto en Latinoamérica por los últimos 30 años. Yo nunca lo había visto, que un presidente pues meta preso, detenga, acuse y trate de inhibir a los principales candidatos
a competir a los principales adversarios. Cristiana Chamorro primero, luego el embajador y profesor Arturo Cruz, luego siguió Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Prácticamente los principales, sin demeritar por supuesto a los demás que están en competencia, digo yo todavía, en la Alianza Ciudadana. Y luego arresta a miembros de la Coalición Nacional, del MRS o de UNAMOS, y prácticamente se suman a los 111 presos políticos. Incluso pues admiró o me admiré de que también apresara a Hugo Torres, ¿verdad? Que 2 veces estuvo pues en 2 asaltos, uno a la casa de Chema Castillo, la otra del Palacio Nacional, y después a alguien como la comandante Dora María Telles. Eso por supuesto resta votos, digo, buscando votos o queriendo buscar votos del Frente Sandinista y apresando a gente como esa, por supuesto, no le va a caer muy bien a muchos sandinistas que estuvieron en 1979. Pero en fin, ¿qué pretende Daniel Ortega? ¿Qué cree usted? ¿Son monedas de cambio? ¿Es algo que puede negociar con los Estados Unidos todavía a cambio de los presos políticos, a cambio de levantar las sanciones y de quedar en libertad y que todo lo actuado sea amnistiado, por no decir borrado? ¿Cree usted que esa es la estrategia de Daniel o definitivamente perdió la cabeza? La proximidad o la mayor aproximación a la realidad objetiva o actual o prospectiva que puedan derivar de los análisis que hacemos, yo creo que deriva de la predictibilidad del principio de legalidad o el respeto al principio de legalidad y de la comunidad de compartir los valores democráticos. Por lo tanto, en los casos en donde el gobernante no respeta la ley, sino que más bien él mismo se erige en la ley y su voluntad es la voluntad suprema del Estado y que no comparte los valores democráticos, los análisis casi se vuelven, Santiago, intuición o más o menos olfato. No sabemos, la racionalidad que normalmente sustenta estos análisis no existe. Entonces, yo francamente no veo mucho sentido ni mucha lógica en creer que Ortega y la señora Murillo, por muy autoritarios, dictadores, por mucho que estén comprometidos políticamente y eventualmente jurídicamente, según los reportes de organismos absolutamente creíbles y confiables que señalan la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, eso pues los puede aprisionar y no han logrado encontrar la salida, la manera de resolver esta crisis preservando sus intereses y su seguridad. Eso es cierto. Sin embargo, yo no puedo asumir que todo esto que ocurre lo hacen por razones puramente hepáticas, por razones de revanchismo y por desesperación, como señalan algunos. Yo pienso que esto responde a sus cálculos políticos, a una estrategia difícilmente exitosa, pero es la que ellos creen les puede dar mayores posibilidades de salida. Por lo tanto, si el señor Vivanco, que es una persona con tanta experiencia, señala que él nunca lo ha visto, yo tampoco, yo no he leído, no conozco una situación tan grotesca en donde la mayoría de los candidatos más importantes, es decir, que hasta este momento, no digo que no puedan surgir buenos candidatos, tan buenos como los actuales, seguramente lo harán. Ya los dirigentes más importantes de Ciudadanos por la Libertad han dicho que van a seguir en la lucha democrática con los candidatos que sus estatutos, sus procedimientos junto con la alianza o dentro de la alianza ciudadana van a impulsar. Pero quiero decir que al margen de que puedan surgir estos otros candidatos, estos otros líderes, los más importantes hasta este momento están detenidos o bajo arresto domiciliario y sobre todo por razones relativamente absurdas. Pues ya sabemos que no se puede lavar dinero cuando este dinero no tiene un origen ilícito. Para no adentrarnos más, pues para no profundizar en cuestiones legales, solo con eso basta para... Pero se habló también, doctor, para señalar
la defensa, y ya no digamos el tema de la traición. El tema de la traición que se achaca a la mayoría de los otros precandidatos o líderes opositores, yo creo que no tiene sustento constitucional. Es decir, a mí me parece que se basa, yo creo que hay que decirlo, Santiago, están pretendiendo actuar de una manera menos enloquecida, permítame el término, menos enloquecida que en el 18, que el 2018, que realmente no se sabía nada, se desaparecían los detenidos y no se les abría ni cargos ni procesos. Pues ya a los meses sí se les abrió. Ahora por lo menos ellos intentan emitir comunicaciones y señalar pues que sí, creo que a pesar de todas estas violaciones a la ley, a la Constitución en su caso también, cuando aparentemente están actuando bajo la legalidad de esta ley que fue recurrida, y las violaciones que se hacen a las garantías procesales de todo ciudadano nicaragüense y de toda persona en realidad, yo creo pues que pues el pueblo nicaragüense debe mantener el espíritu de resistencia, de lucha pacífica, de lucha dentro del ordenamiento constitucional, de lucha junto con la comunidad internacional, que está también presionando fuertemente a los señores Ortega y Murillo para restablecer el derecho a unas elecciones libres y justas. Y también creo que en este momento pues me voy a permitir, aunque yo no soy miembro de este partido, pero la Alianza Ciudadana también ha dado muestras de fortaleza política, de compromiso con el país, y yo creo que no tenemos más alternativa pues que seguir trabajando por unas elecciones que permitan realmente escoger a quienes deben gobernar a Nicaragua. Doctor, ¿hasta cuándo se puede permitirse el pensar en ir a elecciones? Porque, bueno, hay un calendario electoral y ese calendario electoral dicta lo que se está haciendo, ¿verdad? Ya se escogieron las personas que van a estar en los SET y en los consejos electorales departamentales y en los SEM municipales, y quienes son los que van a manejar el tema del voto y el tendido electoral. Sin embargo, ante esta persecución, yo entiendo que se debe mantener la presión al régimen, porque lo que está mostrando Daniel Ortega es que le teme ir a unas elecciones libres, observadas, donde se respete el voto del pueblo, del ciudadano, y donde tenga que enfrentarse a alguien que en estas circunstancias creadas por él mismo, ¿verdad? Y por sus acciones, pues definitivamente cualquiera que sea el candidato único de la oposición tiene muchas posibilidades de ganar si se respetara el voto. Entonces, pero está haciendo todo para que no se presente nadie de peso, que la gente no salga a la calle, que no haya financiamiento para la oposición, que no tenga chance aquel candidato de visitar y de ir a exponer a los municipios, a los pueblos, ¿verdad? Su plan de gobierno. Todo lo está haciendo para que la contraparte, su adversario, no tenga campaña, no tenga financiamiento y no tenga posibilidad de recibir votos. O sea, ¿hasta cuándo se puede llegar, doctor, según usted, conociendo cómo es la ley electoral y el calendario electoral, hasta cuándo se puede decir, bueno, hasta aquí llegamos porque definitivamente esto es una payasada? Sí, yo creo que aunque las circunstancias políticas son las que van a determinar, hasta este momento podemos intentarlo, luego hay que cambiar la estrategia política para la transición democrática. Sin embargo, creo que en este momento me puedo atrever a señalar un par de fechas, y creo que son aquellas de la inscripción definitiva de las candidaturas y del inicio de la campaña electoral. Si no se permite inscribir a los candidatos que quiera la oposición, no los candidatos que quiera el señor Ortega, la señora Murillo, ciertamente está impidiendo que se inscriba a candidatos importantes o por lo menos precandidatos importantes, pero todavía las propias autoridades, repito, de CEPORE le han dicho que tienen, y todos lo conocemos, tienen pues una cantera suficiente de importantes líderes también, pero no es posible que esto sea hasta el infinito. Pues yo supongo que la misma estructura de la Alianza Ciudadana, sobre todo de Ciudadanos por la Libertad, van a decir,
bueno, estos 2 o 3 o 4 serán nuestros candidatos en estas nuevas circunstancias. Si no les permitieran a ellos, yo creo que hay que cerrar el episodio de esto que va a ocurrir en noviembre próximo y seguir luchando por verdaderas condiciones políticas y jurídicas para unas elecciones justas y transparentes. Y repito, la fecha de la inscripción definitiva, pues podría ya entre el 28 de julio y el 2 de agosto podríamos ya tener un avance muy importante sobre lo que puede ocurrir luego al final, el 18 de agosto, si no recuerdo mal. Y luego la fecha del inicio de la campaña. Tiene que haber condiciones políticas que permitan libertad de movilización para realizar los mítines, eso es elemental, libertad de expresión, libertad de información, no puede seguir el acoso y el amedrentamiento que los órganos policiales, ni la instrumentalización que las estructuras del Ministerio Público o del propio Poder Judicial están en este momento ejerciendo en contra de la integridad del proceso electoral. Estas 2 fechas creo yo que en principio podrán marcar esta situación que usted plantea, Santiago, sin detrimento, es decir, sin perjuicio de que siempre se puede crear condiciones para unas buenas elecciones, en el sentido de que habría que hacer, sin embargo, unas reformas más importantes y otro tipo de ajustes, como, por ejemplo, digo ahorita, no lo estoy proponiendo, sino solamente señalo que, bueno, si la campaña electoral tiene 75 días, si no recuerdo mal, puede parecer eso se puede reducir a 60 días, por decir de dónde podríamos obtener el tiempo para hacer unas buenas elecciones. Lo más importante es, primero, la voluntad política del pueblo nicaragüense de mantenerse en la lucha, en la resistencia, en la lucha por la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Segundo, la voluntad política de Ortega, que debe cambiar su visión y su estrategia y comprender que el camino que lleva solo conduce a la profundización de la crisis y no a la solución de la misma. Por lo tanto, si esto converge con el apoyo de la comunidad internacional, se pueden hacer las reformas legislativas e institucionales necesarias para tener unas buenas elecciones en noviembre. Y por último, pues si no es noviembre, es diciembre. Lo que no podemos renunciar es a la vía pacífica, a la vía institucional para la transición democrática, y eso no permite tampoco, eso no implica que aceptemos ir a unas elecciones en cualquier condición. Eso no es posible. Ortega debe dar las condiciones adecuadas para que el pueblo nicaragüense acuda a votar y a elegir a su gobernante. Muchas gracias, Santiago, un gusto saludarlo y haber estado aquí con ustedes en su programa. El gusto es mío y el placer es mío. Gracias por ese punto de vista. Creo que es importante que la gente tenga también otra opinión, que escuche otra opinión. Y por supuesto, las suyas siempre son ecuánimes, bien balanceadas. Y por supuesto, nos dan otra perspectiva de cómo ver la situación. Primero lo de el día de hoy en la OEA, en el Consejo Permanente. Y luego lo que está pasando con los precandidatos, con la oposición y con estas elecciones. Muchísimas gracias, profesor, doctor Gabriel Álvarez, y éxitos en su vida profesional.